Hola, buenas noches. Roca de Salvación está muy contenta, muy satisfecha de poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo algo de lo que el Señor pone en nuestro corazón cada día de su palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que muchas veces nos confunde, nos pone alertas, nos pone angustiados, que es cómo ejercitar nuestra fe cuando Dios hace silencio, cuando creemos que Dios nos está escuchando. Y vamos a tomar un ejemplo muy hermoso de uno de los profetas del Antiguo Testamento, Habacuc, un profeta no tan conocido, pero que ha dejado una palabra hermosa que Dios le ha dado para nosotros. Vamos al profeta Habacuc en el capítulo 1, y nosotros vamos a ver, Habacuc vivió más o menos en el 600 antes de Cristo. Y era una época en la cual Israel venía en decadencia. Venía del reinado del rey Josías, que había levantado la nación, que buscaba la palabra, que estudiaba la palabra, que adoraba al Señor. Pero cuando terminó su reinado, Israel comenzó a decaer en su fe. Y comenzó a haber corrupción, comenzó a haber violencia, comenzó a haber injusticia. Los ricos oprimían a los pobres, los hacían trabajar sin pagarles, esclavizándoles, y los jueces eran coimeados para favorecer a aquellos que a ellos les convenía. Y había violencia y dolor, pobreza, y comenzaba a haber hambre. Pero sobre todas las cosas era porque el pueblo se había alejado de las enseñanzas que Dios da. Entonces, Habacuc clamaba a Dios para que hiciera algo en su pueblo, pero él no escuchaba indicación de Dios. Él daba la palabra, el pueblo no respondía y no escuchaba qué le indicaba Dios, que Dios hiciera algo en el pueblo para que cambiara de actitud. Entonces Habacuc habla con Dios y en el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Él pensaba que Dios no le escuchaba, que Dios no le decía nada, que Dios no le contestaba. Y le agarró angustia y pensó a dudar, ¿no es cierto? ¿Por qué, Señor, no me escuchas? Pero Dios le da una respuesta en este momento, ¿no es cierto? Dios le contesta. Y en el versículo 5 y 6 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Él le está diciendo al profeta Habacuc que va a tomar disciplina con el pueblo de Israel utilizando a los babilonios. Los babilonios en ese momento venían en conquista de todos los pueblos que podían. Era un pueblo perverso, pecaminoso, idólatra. Había mucho pecado sexual, muchas pestes, enfermedades venéreas por la forma en que ellos se comportaban. Y la gente y los niños morían por esas enfermedades. Y todo eso iba a venir encima del pueblo de Israel porque iban a ser sometidos por los caldeos. Entonces el profeta le dice: pero Señor, ¿cómo vos vas a utilizar un pueblo que es más pecaminoso que nosotros en la situación que estamos para disciplinarnos a nosotros? ¿Dónde en tu santidad podés hacer esto?
no podía comprenderlo. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. No podemos comprender porque Dios a veces permite ciertas cosas que nosotros no entendemos. En este tiempo mismo estamos viviendo esta pandemia. ¿Por qué Dios permite una cosa así? Que mueren justos e injustos. Mueren gente que sigue a Dios y gente que no obedece a Dios. En este tiempo, ¿por qué Dios permite que esto pase en toda la humanidad? ¿Por qué su pueblo, que es fiel, creyente, no puede ser evitado de esto? Nosotros no entendemos, porque la soberanía y los propósitos de Dios, a veces el hombre no puede comprenderlos. Y nosotros en este momento estamos clamando que esto termine, que pase, y parecería como que Dios no está escuchando, porque esto todavía sigue, la gente sigue muriendo, todavía no se puede descubrir la vacuna, pero Dios está obrando igual. Dios nos está mostrando que Él tiene un plan superior que nosotros no entendemos. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 2 de Habacuc, vemos que Él dice: sobre mi guarda estaré, me voy a poner en la torre del vigía para esperar a escuchar lo que tú tienes que decirme. Entonces el Señor le dice: escribe la visión y declárala en tablas. Y es raro esto, porque en esa época, cuando Dios le daba la palabra al profeta, el profeta la hablaba y la comunicaba verbalmente. Pero acá Dios dice que escriba para que quede para siempre la palabra que Él le va a dar. Y aparte le dice: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, va a venir. No se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y nosotros a veces tenemos que esperar que Dios nos comunique qué quiere para nosotros. En este momento tenemos que esperar en el Señor. ¿Qué quiere para nosotros con esto que está permitiendo? Pero hay algo que Dios revela al profeta y que luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. He aquí aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, pero más el justo por su fe vivirá. El pecado va a hacer que Dios discipline, pero el justo por su fe vivirá. ¿Y qué quiere decir este vivirá? La palabra chajá quiere decir existir, perseverar, florecer, disfrutar de la vida. El justo vivirá. El que cree en el Señor, que Él tiene poder, que Él obra, que lo que no entendemos igual es lo mejor para nosotros y confiamos y esperamos en su obrar, va a poder gozar de la vida en medio del dolor, en medio de lo que no comprende, en medio de lo que no entiende, porque sabe que el plan de Dios es lo mejor que tiene para él. Y cuando nosotros encontramos en el Señor Jesús, en Cristo que murió en la cruz y resucitó para que nosotros vivamos, y recibimos su Espíritu al recibirlo en nuestro corazón, Él va a hablar a nuestro corazón. Y en este momento que no entendemos, nos va guiando en lo que tenemos que aprender a través de su palabra, en lo que tenemos que hacer y que tenemos que estar esperando. Podemos florecer en el momento de dolor. Podemos sentir paz en el momento que no entendemos. Podemos sentir gozo a pesar de que no entendemos lo que pasa. Pero sabemos que es lo mejor que Dios tiene para nosotros. El hombre que no tiene el Espíritu Santo no puede entender el plan de Dios. Por eso yo te invito hoy
que pienses que si buscas al Señor vas a poder entender lo que no entendés. El mundo está cada vez más alejado de Dios. Estamos como estaba Habacuc en la época en que atacaban los babilonios. Estamos el hombre que se rebela contra Dios, que no quiere aceptar el plan que Dios ha establecido para el hombre, que no quiere aceptar la familia que Dios ha constituido, que no quiere aceptar la santidad del sexo que Dios ha constituido, que quiere crear sus propios sexos, que quiere vivir en la promiscuidad. Todo eso Dios está permitiendo en su soberanía obrar de este modo para que el hombre tenga la oportunidad de volverse a Dios. Por eso, si aún vos no te has vuelto al Señor, búscalo. Búscalo, porque al final de este capítulo 3, que es el último de Habacuc, hay una promesa maravillosa que Dios tiene para vos y para mí. Y el Señor dice: aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no dejen mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de selvas, y en mis alturas me hace andar. Dios en este momento puede obrar en nuestras vidas, en este momento de tanta incertidumbre. Puede faltar algo, puede haber necesidad. En ese momento llegaron los babilonios y no había ganado, no había vid, no había nada, porque todo fue destruido. En este momento la pandemia quita vida de nuestros seres queridos, ataca a personas que nosotros no esperamos, pero dice el Señor que a pesar de eso, nuestra fe nos va a hacer remontar a las alturas, confiando en la paz y en la seguridad que Dios a través de su Espíritu pone en nuestro corazón. Dios está en silencio, pero sigue obrando. Y Él nos va a comunicar la visión en el tiempo que la necesitamos. Y si tú tienes al Señor en tu corazón, Él te va a ir indicando cómo pasar este tiempo en paz, en gozo y en seguridad. Quiera Dios que vos puedas disfrutar de esto. Y quiero decirte algo. En este día queremos orar por vos y queremos darle gracias también al Señor porque podemos darle algo de lo que Él nos da para Él. Y van a aparecer en pantalla los números que vos podés comunicarte para separar algo de lo que tú quieres darle a Él. Pero en este momento vamos a orar. Vamos a orar por tu vida para que el Señor pueda poner paz y esa seguridad de poder levantarte en las alturas acompañado por Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la seguridad que vivimos y estamos confiados que tú sostienes nuestra vida, la levantas y quitas el miedo, el temor y la inseguridad. Gracias, Señor, porque tú, cuando es tu tiempo, nos comunicas lo que quieres. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu bendición. En Cristo Jesús, dejamos esta petición en tus manos. Amén. Que Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar el domingo para recibir la palabra del Señor.